Marlo Thomas fue una vez todo lo que América anhelaba, una chica inteligente, guapa e independiente que irradiaba luz. Con su papel de Anne-Marie and That Girl, no era solo un personaje, fue una revolución silenciosa en la televisión, un símbolo de feminidad para una nueva era, un sueño viviente que hizo que millones la siguieran, que el mundo creyera que las mujeres no tenían que casarse para vivir brillantemente. Pero hoy, a sus 87 años, la imagen de Marlo Thomas agita la discusión pública, no por sus papeles ni por su labor benéfica, sino por su rostro. Un rostro que antaño simbolizó una época y que ahora se ha convertido en objeto de polémica. Una cirugía plástica fallida, una negación del envejecimiento, una belleza distorsionada hasta lo irreconocible. Nadie, ni siquiera las estrellas más brillantes, puede vencer al tiempo. Pero la desgarradora verdad es que, a medida que Marlo Thomas envejecía, el mundo optó por fijarse en su piel tirante y su nariz deforme en lugar de en los miles de millones de dólares que recaudó para los niños con cáncer. Olvidaron que esta mujer fue una vez un brazo extendido de compasión, una voz para el feminismo, una parte de la historia de la televisión. Marlo Thomas pasó de la gloria a las grietas, de las luces del escenario a las luces estériles de los hospitales infantiles, de una mujer hermosa a una mujer que se atrevió a cambiar la belleza por algo mucho más profundo, el significado. Y quizás sea precisamente cuando el mundo ya no mira a Marlo Thomas con los ojos adoradores de antaño, cuando la gente pueda ver por fin su verdadero yo, un símbolo que no necesita maquillaje ni focos y que sigue teniendo el poder de hacernos parar y pensar. Nacida el 21 de noviembre de 1937 en Detroit, Michigan, Marlo Thomas, de nombre de nacimiento Margaret Julia Thomas. Desde el principio no perteneció a un mundo ordinario. Era hija de Danny Thomas, famoso cómico y posteriormente fundador de St. Jude Children's Research Hospital. En una familia arraigada en las artes a través de sus padres, Marlo Thomas creció rodeada de risas, estallidos de aplausos y también de esas lagunas silenciosas que nadie se atrevía a nombrar. La infancia de Marlo Thomas no fue como la de otros niños. Estaba rodeada de las mayores estrellas de Hollywood, viviendo en lujosas casas de Beverly Hills, pero su pequeño corazón cargaba con una inmensa pena. Su padre, el hombre adorado por toda América, estaba demasiado ocupado para estar a su lado. Danny Thomas quería a su hija, pero su agotadora agenda, sus giras interminables, sus actuaciones en el escenario, sus incesantes grabaciones, le robaron a Marlo el sencillo regalo de una infancia llena de la presencia de su padre. La propia Marlo admitió una vez que sentía que tenía que competir con el mundo entero por la atención de su padre, y en esa competición nunca ganaba. Por fuera, Marlo lo tenía todo: riqueza, fama, familia, la oportunidad de heredar la gloria. Pero por dentro era una niña solitaria, siempre preguntándose si realmente importaba. El mundo creía que Marlo Thomas había nacido para ser amada, pero solo ella lo sabía. Para que su padre la viera de verdad, tenía que esforzarse constantemente. Ser excepcional, sobresaliente, imposible de ignorar. No era solo tristeza, era una fuerza motriz. Fue ese vacío el que empujó silenciosamente a Marlo a salir al mundo, no a vivir bajo la sombra de Danny Thomas, sino a iluminar su propio cielo. Y de ese padre ocupado, Marlo absorbió un valor indeleble: la compasión. Creció con historias de niños enfermos a los que su padre se negaba a dar la espalda. Creció con la idea de que la fama, la fortuna, no significaba nada si no se utilizaba para ayudar a los necesitados. Puede que Danny Thomas estuviera ausente las noches en que Marlo más lo necesitaba, pero también le dejó un fuego que ardería silenciosamente a lo largo de su vida para transformar el vacío que llevaba dentro en fuerza para hacer un mundo mejor. Al crecer en el seno de una familia famosa, muchos creyeron que a Marlo Thomas le bastaría con llevar el apellido Thomas para asegurarse un lugar en el mundo del espectáculo. Pero ella sabía mejor que nadie que, si no caminaba con sus propios pies, ese apellido solo proyectaría una sombra abrumadora. Desde muy joven, Marlo dejó claro que se probaría a sí misma sin depender de la fama de su padre. En lugar de dirigirse directamente al cine o la televisión, donde las conexiones podían abrirle puertas fácilmente, Marlo empezó por el teatro,
un lugar donde a nadie le importaba de quién eras hijo, solo si sabías actuar de verdad. En los primeros años de su carrera, luchó por conseguir pequeños papeles en obras de teatro y programas de televisión poco conocidos. No hubo favores especiales, ni alfombra roja. Marlo tuvo que soportar audiciones fallidas, rechazos y miradas escépticas que la tachaban de ser una heredera más de Beverly Hills que jugaba a ser actriz. Pero Marlo persistió, y entonces, en 1966, llegó la oportunidad, pero no cualquier oportunidad. That Girl, una serie de televisión sobre una joven que se atreve a dejar a su familia y construir su vida de forma independiente en Nueva York. Buscaba una cara nueva, alguien dulce pero fuerte, alguien que pudiera encarnar la imagen de la mujer moderna de la que Estados Unidos aún desconfiaba. Marlo Thomas no solo consiguió el papel, ella cambió la cara de la televisión estadounidense. En una época en que los personajes femeninos solían ser novias, esposas o madres en las historias de los hombres, Anna Marie, la joven trabajadora, que vivía sola, alimentando sus propios sueños, supuso una explosión cultural. Se acabaron las chicas que esperaban casarse. Atrás quedaban las amas de casa en el centro de la esfera doméstica. La Anne Marie de Marlo era una mujer que decidía su propio destino. No era solo actuación, era una declaración. Una mujer de 29 años que recorría las calles de Nueva York con un vestido corto envió silenciosamente un mensaje a toda América. Las mujeres también podían escribir sus propias historias. Aquella chica se convirtió en un éxito instantáneo. Marlo Thomas se convirtió en el rostro de una nueva generación. Una generación de mujeres que se atrevían a soñar a lo grande. Pero lo que pocos sabían es que Marlo no era solo la actriz principal. También estuvo detrás de muchas de las decisiones creativas de la serie, desde el guión hasta el vestuario y el mensaje que transmitía. Luchó con los productores cuando quisieron que Anne Marie se casara en el episodio final, porque para Marlo, los sueños de una mujer no tenían por qué acabar siempre con un anillo de boda. Y cuando esa chica concluyó tras 5 brillantes temporadas, no fue porque la serie hubiera perdido popularidad, fue porque Marlo eligió terminarlo. Ella sabía que si continuaba, sería para siempre Anne Marie. Pero ella quería más que eso. Quería llegar a ser ella misma. Cuando esa chica terminó en 1971, Marlo Thomas se encontró en una encrucijada. Una de ellas era seguir disfrutando de la gloria de Ana María, para luego caer lentamente en el olvido, como muchas estrellas de su época. La otra era salir de la sombra que ella misma había creado y empezar de nuevo, aceptando todos los riesgos, todas las pérdidas. Fiel a todas las decisiones que había tomado a lo largo de su vida, Marlo no dudó en tomar el segundo camino, el que no tenía un mapa preparado. Rechazó todas las ofertas para interpretar papeles de chica mona que le habían hecho los productores. Sabía que si se repetía aunque solo fuera una vez, el público fijaría para siempre esa imagen en su mente. Marlo quería más que eso. No solo quería que la quisieran, quería ser respetada como una verdadera artista, y empezó con proyectos que nadie esperaba de ella. Free to Be, You and Me, una colección de libros, álbumes y un especial de televisión para niños. Difunde mensajes de libertad, igualdad de género y cuestiona los estereotipos sociales impuestos desde la infancia. En una época en la que Estados Unidos todavía se mostraba cauteloso a la hora de hablar abiertamente de feminismo o de derechos de la infancia, que una estrella como Marlo Thomas proclamara públicamente que las niñas pueden ser médicas o que los niños tienen derecho a llorar era un riesgo audaz, pero no se echó atrás. Libre de ser, Tú y Yo se convirtió en un fenómeno, enseñado en las escuelas, discutido por los padres y, lo que es más importante, cambió la forma en que toda una generación de niños estadounidenses se veían a sí mismos. Marlo no se detuvo en proyectos educativos. Se adentró en papeles que exigían valentía y profundidad emocional. Nobody's Child, 1986, marcó un importante punto de inflexión. En la película, interpretaba a una mujer con una enfermedad mental que había estado internada durante décadas. Nada de luces deslumbrantes en el escenario, ni trajes glamurosos como antaño. Marlo apareció con los ojos vacíos, el pelo revuelto y un cuerpo demacrado, hasta el punto de que incluso los fans de toda la vida apenas la reconocieron. Se sumergió por completo, con cada pequeño gesto, cada mirada abatida,
obsesionando al público. Ese papel no solo le valió a Marlowe un prestigioso premio Emmy, sino algo aún más valioso: el reconocimiento como actriz seria, no solo como icono de la cultura pop. A partir de ahí, Marlowe construyó pacientemente su carrera con papeles cuidadosamente elegidos. Apareció en Friends como la madre de Rachel Green, humorística, de espíritu libre, pero con muchas capas. Participó en The Practice, Frasier, Ugly Betty. Cada aparición breve, pero dejando una marca distintiva. En Broadway, eligió obras de gran riqueza psicológica como Ladrones, La caja de sombras, Amor, Pérdida y Lo que llevaba puesto, demostrando que la edad nunca había apagado su fuego artístico. Para Marlo Thomas, el éxito nunca tuvo que ver con el número de premios o la fama efímera. Para ella, el éxito consistía en que cada vez que salía a la luz, ya fuera en un pequeño papel secundario o en una silenciosa campaña comunitaria, vivía fiel a sus valores: libertad, compasión y valentía sin concesiones. A una edad en la que muchas estrellas han optado por retirarse a las sombras, Marlo sigue avanzando, sin hacer ruido, sin buscar aplausos, pero dejando tras de sí huellas perdurables en cada libro que ha escrito, en cada niño salvado en el Hospital St. Jude, en cada espectador que ha encontrado una parte de sí mismo en las historias que ha contado. Porque para Marlo Thomas, la luz no es algo de lo que se pueda alardear. La luz es algo que llevas en el corazón para iluminar el camino de los demás. A lo largo de su carrera, Marlo Thomas nunca dejó que los focos cambiaran su esencia. Ya protagonizara papeles emblemáticos, ganara premios prestigiosos o dejara huella en campañas sociales significativas, siempre mantuvo un fuego silencioso ardiendo en su corazón, para vivir con bondad. Vivir con sinceridad, tanto en el escenario como fuera de él, y quizá fue ese mismo fuego el que llevó a Marlo a encontrar al amor de su vida, no en galas rutilantes, ni a través de contratos millonarios, sino en un simple momento fortuito que cambió el curso de su vida para siempre. En el mundo del espectáculo, donde los matrimonios no suelen durar más que una película, la historia de Marlo Thomas y Phil Donahue constituye una cálida excepción. Se conocieron en 1977, cuando Marlo apareció en The Phil Donahue Show. Desde el primer momento, incluso antes de que las cámaras empezaran a rodar, algo se encendió entre dos personas que hacía tiempo que habían dejado de creer en el amor a primera vista. Phil, con su pelo plateado, sus claros ojos azules y su inconfundible encanto irlandés, hizo que Marlo se sintiera como si hubiera entrado en uno de esos anuncios de champú que veía de niña. Suave, pero absolutamente irresistible. Incluso en la televisión en directo, el público podía sentir las pequeñas chispas en sus miradas. Marlo estaba nervioso, Phil parecía un poco tímido. Y entonces, una vez que las cámaras se apagaron, comenzó la verdadera conversación entre ellos. En aquel momento, Phil Donahue, de 35 años, era un hombre que había vivido un matrimonio anterior, 5 hijos y una carrera televisiva imponente. Ya no era el joven que tanteaba incómodas primeras citas. Entró en la vida de Marlo, llevando a sus espaldas el peso de dolores pasados, cargas y un mundo complicado. Marlo, una mujer acostumbrada a su propia libertad, que nunca se había planteado seriamente el matrimonio, descubrió que su corazón se ablandaba lentamente ante tan rara sinceridad. Su primera cita no fue perfecta. Phil estaba incómodo, Marlo era reservada, pero más allá de los silencios, más allá de sus evidentes diferencias, algo sencillo arraigó entre ellos: el deseo de conocerse de verdad. 3 años más tarde, en 1980, se casaron, sin gran espectáculo, sin ceremonias fastuosas, solo 2 personas con la experiencia suficiente para saberlo, que esta vez no se casaban para llenar la soledad. Se casaban porque se habían encontrado de verdad. Ser esposa era un reto. Ser madrastra de 5 hijos con más de 30 años era aún más difícil. Marlo admitió que al principio se sentía perdida. Nadie le había enseñado a ser madre. Nadie le había enseñado a amar a un hombre que venía con toda una vida ya vivida. Pero en lugar de intentar amoldarse a una definición tradicional, Marlo optó por avanzar despacio, paso a paso. No intentó sustituir a su madre. Escuchó. Fue paciente. Y, finalmente,
construyó una relación basada en el respeto y la comprensión con los hijos de Phil. En los años siguientes, Marlo y Phil se convirtieron en una de las pocas parejas del mundo del espectáculo que no se vieron afectadas por el escándalo, ni por los rumores de ruptura, ni por el ciclo de rupturas y reconciliaciones que tan a menudo alimentaban los tabloides. Su amor no necesitaba alardear con fotos de alfombra roja. Se medía en las manos que se daban cuando nadie les veía, en las miradas que se entendían sin palabras, en las silenciosas batallas que libraban juntos a través de la pérdida, la enfermedad y los momentos más sencillos de la vida. Incluso cuando Phil Donahue se alejó de los focos, cuando su pelo se volvió blanco como la nieve y su voz se volvió más áspera, Marlo permaneció a su lado, no como una estrella, sino como una compañera, una firme compañera de equipo que nunca se fue. En 2021, cuando le preguntaron por un matrimonio que había durado más de 4 décadas, Marlo se limitó a sonreír y decir: «No creo que haya cambiado por culpa de Phil. Creo que nuestro amor me enseñó que a veces renunciar a una pequeña parte de tu libertad para compartir una vida con otra persona es un tipo de libertad diferente. Y quizá en el caótico mundo de Hollywood, donde todo parece tener fecha de caducidad, la historia de amor de Marlo Thomas y Phil Donahue sea un testimonio silencioso. Cuando hay suficiente paciencia, suficiente respeto y suficiente amor, hasta los espíritus más libres pueden elegir quedarse de por vida. El amor había dado a Marlo Thomas un puerto tranquilo, pero la vida nunca deja de poner a prueba a quienes se atreven a vivir con sinceridad, incluso después de alcanzar la cima de su carrera. Incluso con una sólida base familiar, Marlo seguía teniendo que enfrentarse a cosas que los focos nunca podrían ocultar. La dureza del tiempo, las presiones de la sociedad y las heridas tácitas infligidas por las absurdas exigencias de la sociedad de una supuesta belleza eterna. Marlo Thomas había sido una de las caras más brillantes de la televisión estadounidense. Ojos chispeantes, una sonrisa tan brillante como la luz del sol, una figura esbelta y un aura de espíritu libre hicieron de ella no solo una estrella, sino un símbolo para una generación de mujeres que se atrevieron a soñar. Pero el tiempo, como una sentencia silenciosa, no deja escapar a nadie. Al entrar en las últimas etapas de su vida, Marlo se enfrentó a cambios inevitables. Las arrugas se formaban, los rasgos antes afilados se suavizaban. La cruel exposición del envejecimiento se reflejaba justo en el rostro que una vez había sido adorado. Y Hollywood, donde el envejecimiento de las mujeres se juzga 100 veces más duramente que el de los hombres, no tuvo piedad con ella. La presión por mantener las apariencias llevó a Marlo, como a muchas otras estrellas, a someterse a procedimientos estéticos, pero lo que recibió no fueron elogios. Por el contrario, las imágenes de Marlo en eventos recientes, con un rostro antinaturalmente tenso, una nariz distorsionada y una piel que ya no parecía natural, alimentaron las habladurías entre la prensa, las redes sociales e incluso los admiradores de toda la vida. Aparecieron titulares fríos y cortantes. Antes era guapa. Marlo Thomas, irreconocible a los 87. Los rumores se extendieron como la pólvora. Algunos lloraron la belleza que se había desvanecido. Algunos la criticaron duramente, como si debiera al mundo un proceso de envejecimiento perfecto. Marlo optó por el silencio, sin refutaciones, sin justificaciones. En unas pocas entrevistas, admitió tranquilamente: «Hago lo que me hace sentir más segura de mí misma, no para estar guapa para los demás, sino para sentirme yo misma». No era una disculpa, era honestidad, teñida de profunda tristeza. Quizá las verdaderas marcas en el rostro de Marlo Thomas no provenían del tiempo. Venían del peso invisible que toda mujer soporta cuando la sociedad insiste en que la valía de una mujer depende de que siga siendo como era a los 20. Marlo no perdió su belleza. Fue el mundo, cegado por la crueldad, el que perdió la capacidad de verla bajo la piel reblandecida. En medio de las sonadas polémicas, de las fotografías escrutadas, Marlo Thomas siguió adelante, quizá más despacio, quizá más cansada, pero siempre con la gracia de quien se niega a que los ojos de los demás definan su vida. Hay heridas de las que nunca necesitó hablar. Ahora se ven claramente en su sonrisa, una sonrisa que ya no deslumbra como antes, pero que lleva la pesada fuerza de una vida que ha aprendido a sonreír incluso a través de sus cicatrices más profundas. Desde que era pequeña, Marlo vio como su padre, Danny Thomas, dedicaba su vida a construir el St. Jude Children's Research Hospital,
un hospital sin ánimo de lucro para niños con enfermedades graves, en el que ninguna familia recibiría jamás una factura por el tratamiento. No era un cuento de hadas. Eran noches en las que su padre estaba ausente, lejos recaudando fondos. Eran cenas familiares apresuradas, interrumpidas por reuniones urgentes. Fueron los sueños inacabados los que hicieron que Marlo se sintiera olvidada. Pero cuando creció, lo comprendió. El amor no siempre se manifiesta en presencia. A veces, el amor se vuelca en algo más grande que uno mismo. Cuando Danny Thomas falleció en 1991, Marlo supo que no solo había heredado una riqueza material, había heredado una promesa. No todos se habrían atrevido a continuar un viaje tan pesado. St. Jude no era solo un hospital, era una promesa de que ningún niño tendría que luchar solo contra el cáncer, de que la vida no estaría determinada por el tamaño de la cuenta bancaria de los padres. Y Marlo Thomas, a pesar de su ilustre carrera, asumió de buen grado ese papel. Durante más de 3 décadas, no solo ha sido el rostro honorífico de St. Jude, sino que también ha participado directamente en todas las iniciativas de recaudación de fondos, desde campañas comunitarias a campañas en los medios de comunicación o proyectos artísticos encabezados por ella, todos ellos destinados a sostener el hospital. Todos los libros, álbumes de música y CD benéficos que llevaban su nombre se destinaron a St. Jude. Pero para Marlo, nunca se trataba de los números, se trataba de las caras que conocía, los niños acurrucados en camas de hospital, sus cuerpos frágiles, pero sus ojos aún brillantes de esperanza. Los padres que se cogían de la mano y lloraban cuando les decían que su hijo tenía una oportunidad de vivir. Las desordenadas cartas manuscritas de agradecimiento de los niños que sobrevivieron y crecieron, enviándole notas cada año, ya sin paciencia, pero siempre agradecidos. Marlo no hacía obras de caridad para pulir su imagen pública. Lo hizo desde la empatía, sabiendo lo que significa anhelar la presencia de un ser querido. Lo hizo como si salvar a cada niño fuera una forma de prolongar el sueño inacabado de su padre y de sanar los espacios vacíos de su propia infancia. Paralelamente a su trabajo con St. Jude, Marlo fue también uno de los miembros fundadores de la MES, Foundation for Women, junto a Gloria Steinem, una organización que defiende los derechos de la mujer en Estados Unidos. En una época en la que hablar de igualdad de género aún se consideraba una rebeldía, Marlo no dudó en dar la cara, aún sabiendo que le llegarían más flechas de críticas públicas, porque para ella la libertad humana, especialmente la de las mujeres, nunca es un regalo. Hay que reclamarla, hay que defenderla, y debe alimentarse con acciones reales, no solo con discursos grandilocuentes. Hoy, incluso a sus 87 años, Marlo Thomas sigue apareciendo en actos benéficos. Sigue saliendo en televisión para pedir donaciones. Sigue publicando mensajes positivos en las redes sociales para inspirar a las generaciones más jóvenes. Ella no tiene que hacerlo. Nadie le exige que siga luchando. Pero Marlo sigue optando por permanecer en el mundo, en silencio, como un guardián de la llama, iluminando los pequeños sueños que su padre encendió una vez, y nunca ha dejado que esa luz se apague. Algunas personas se pasan la vida buscando su propia luz. Marlo Thomas, después de todos los éxitos, las derrotas, las polémicas y los incesantes esfuerzos, optó por convertirse ella misma en la luz. Aunque el tiempo se ha llevado mucho, esa luz, silenciosa y perdurable, permanece intacta. A sus 87 años, Marlo Thomas ya no aparece con regularidad en las pantallas, ya no engalana los relucientes rankings de la fama como antaño, pero nunca ha desaparecido del todo. Marlo está presente en lugares que pocos perciben, en campañas de recaudación de fondos para el Hospital St. Jude, en charlas inspiradoras para mujeres jóvenes, en cartas manuscritas de agradecimiento de aquellos a los que ha ayudado sin llegar a conocerlos. Ahora su vida es mucho más sencilla. Se acabaron las grandes fiestas y las giras glamurosas. Un día en la vida de Marlo empieza con un trabajo tranquilo, revisando nuevos planes de recaudación de fondos para el hospital, grabando breves llamamientos benéficos o simplemente enviando palabras de ánimo a quienes luchan contra la enfermedad, el fracaso o la soledad. Marlo vive con Phil Donahue, su pareja desde hace más de 44 años, en un acogedor hogar donde han elegido la paz como la mayor recompensa a sus vidas. Ya no necesitan demostrar nada al mundo. Su presencia el uno junto al otro, después de todas las tormentas,
es respuesta suficiente. En cuanto a Marlo, sigue recibiendo el profundo afecto de las generaciones que crecieron con aquella niña, con Free to Be, You and Me, con los mensajes de bondad que nunca dejó de sembrar. En cada rara aparición pública, aunque su pelo es ahora blanco y su rostro lleva las marcas del tiempo, Marlo sigue aferrándose a una cosa: esa sonrisa, ya no deslumbrante, sino amable, tranquila y totalmente genuina. Cuando se le pregunta de qué se siente más orgullosa, Marlo no menciona premios, películas o proyectos famosos. Simplemente sonríe y dice: creo que lo más hermoso es mirar atrás y saber que, en algún lugar, se tocaron vidas, solo porque te atreviste a creer en las cosas buenas. No todo el mundo puede pasar de icono televisivo a faro de compasión manteniendo intacto su corazón. Marlo Thomas lo ha conseguido, en silencio, con paciencia y firmeza, como una pequeña estrella en el vasto cielo, una estrella que puede que ya no brille tanto como antes, pero que sigue iluminando silenciosamente el camino de los que se pierden en la oscuridad. Y tal vez en un mundo cada vez más ruidoso y apresurado, esa constancia valga más que toda la deslumbrante fama que una vez poseyó. Marlo Thomas nunca fue el tipo de persona que hacía que el mundo se detuviera con sonoros escándalos. No vivió persiguiendo trofeos dorados ni relucientes portadas de revistas. Eligió una forma diferente de existir, sembrando cosas buenas y aceptando que a veces esas semillas florecieran en silencio, sin necesidad de aplausos. La vida de Marlo Thomas no fueron solo los años de aquella niña, ni solo décadas sobre el escenario o momentos ante la cámara. Fue un largo viaje, tejido entre la gloria y el dolor, entre el reconocimiento y la duda, entre luces públicas y momentos solitarios no vistos por nadie. Lo atravesó todo: el resplandor juvenil, los triunfos en su carrera, el amor perdurable, las pérdidas dolorosas, la despiadada presión del tiempo. Y aún así se aferró a lo más sencillo: la fe en el valor de la bondad, la libertad y la paciencia ante las pruebas de la vida. Hoy, quienes solo miran el rostro cambiado de Marlo Thomas pueden apresurarse a juzgarla, pero si se detuvieran un poco más, si vieran más de cerca lo que ha dejado tras de sí, los hospitales que han salvado miles de vidas, las campañas que han cambiado la mentalidad de toda una generación, las vidas que han inspirado a seguir adelante, lo entenderían. El verdadero valor no se encuentra en lo que el tiempo puede llevarse. El verdadero valor reside en lo que ni siquiera el tiempo puede tocar. Quizá cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, ha temido ser olvidado, ha luchado por aferrarse a algo significativo en medio de un mundo que cambia constantemente. Después de escuchar la historia de Marlo Thomas, ¿ves una parte de ti mismo en ese viaje? ¿Hay algo en ti que una vez ardió con fuerza, que una vez marcó profundamente, que una vez iluminó el camino de otros sin que nadie lo supiera? Comparte con nosotros tus pensamientos y sentimientos, porque a veces una sola historia compartida basta para encender otra luz en el corazón de alguien. Y quién sabe, entre esas historias compartidas, quizá encontremos también nuestra propia luz. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando los emotivos viajes vitales de las leyendas del mundo.